Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Con su venia, presidente e integrantes de la mesa directiva. Al encontrarse la iniciativa publicada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y ya que la tienen a su disposición en sus pantallas, atendiendo al principio de economía parlamentaria, me voy a permitir hacer lectura solamente de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Hermosillo, Sonora, 9 de septiembre del 2021. Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Sonora presente. Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 63ª legislatura, en pleno uso de nuestro derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta soberanía con objeto de someter a consideración la siguiente iniciativa con proyectos de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, de decreto por el que se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado y de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Sonora, fundamentando la procedencia de la misma al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las legislaturas de los estados revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas del Estado y municipios. Asimismo, se establece que contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan sus leyes. Estas disposiciones se encuentran en los artículos 115 y 116 de nuestra Carta Magna, mismos que a la letra dicen: artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Fracción 4. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, inciso C, las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Párrafo 2. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero en todo caso no podrá ser menor de 7 diputados en los estados cuya población no llegue a 400,000 habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800,000 habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra. Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. Esta iniciativa se presenta en el marco de la transición dentro del gobierno estatal y los gobiernos municipales, que nos obliga a tener parámetros claros para llevar a cabo un análisis cabal de la cuenta pública recibida, lo cual es imposible con la ley actual.
una ley de fiscalización que pide actualizaciones urgentes y necesarias, como lo son la inclusión de las auditorías especiales, como bien lo señala el mismo Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, en la propuesta de modificaciones a las disposiciones legales del informe de resultados de la revisión de cuentas públicas de 2020, recientemente recibidas en este honorable Congreso, manifiesta que es necesario contar con una legislación acorde con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, ya que en la medida en que existe una normatividad adecuada, se podrán reducir las conductas irregulares, estableciendo una estructura más coherente y ordenada en la actuación de los sujetos de fiscalización y en general de los servidores públicos del Estado. La iniciativa que hoy presentamos es con el fin de contar con una nueva ley de fiscalización con el objeto de continuar con la construcción del marco jurídico que permitan a este Poder Legislativo fortalecer sus facultades de fiscalización para contar con un sólido mecanismo de auditoría de las finanzas públicas que auxilie el combate efectivo de la corrupción de nuestro Estado. Si bien es cierto que la actual ley de fiscalización ha sido reformada en varias ocasiones para contar con la normatividad acorde al Sistema Nacional Anticorrupción y homogeneizar la Ley de Fiscalización de Sonora con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, expedida en julio de 2016, esta iniciativa de nueva ley, además de homogeneizar los aspectos pendientes con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, busca tomar las mejores prácticas de fiscalización plasmadas en distintas leyes homólogas de otras entidades federativas, entre las que destaca la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, y atender las recomendaciones en materia de fiscalización que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en su Ley Modelo de Fiscalización Superior para las entidades federativas. En las consideraciones para la labor legislativa, documento que forma parte de los informes individuales de la Cuenta Pública 2016, presentado por la Auditoría Superior de la Federación en junio de 2017, se señala que en los diagnósticos previos a la creación del Sistema Nacional de Fiscalización se hizo especial hincapié en el riesgo que representan la atomización y en muchos casos la falta de coherencia entre los marcos legales que rigen la fiscalización superior de las entidades federativas, tales como las diferencias en cuanto a plazos, entrega de resultados o publicidad de los mismos, entre otros. La armonización de estas disposiciones resultará en un marco más adecuado para que la fiscalización superior en todo el país opere de manera consistente, coordinada y planeada desde una perspectiva estratégica a nivel nacional, incrementando así su alcance y profundidad, así como asegurando la calidad de sus resultados. La rendición de cuentas de los gobiernos municipales y del gobierno estatal sigue siendo una agenda pendiente. Los niveles de endeudamiento del Estado de Sonora ubican a nuestro Estado como la octava entidad federativa más endeudada, según el estudio de obligaciones financieras de las entidades federativas de México, tercer trimestre de 2020, presentado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En este sentido, es urgente detectar los aciertos y fallas del marco normativo actual para generar un uso más racional de los recursos públicos. El IMCO y Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara, decidieron redactar una ley modelo que guíe las reformas legislativas de la materia e incorpore las mejores prácticas internacionales y nacionales para que pueda cumplirse el objetivo de toda buena ley: ordenar conductas, actos y procedimientos a través de normas claras, precisas y coherentes que generen la seguridad jurídica que requiere la fiscalización superior de la gestión financiera de los entes públicos. De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley modelo, la función de fiscalización superior de la gestión financiera de los entes públicos se encuentra establecida en la mayoría de los textos constitucionales del mundo. Dicha función es competencia del Poder Legislativo al ser el control externo de administración pública a cargo del Poder Ejecutivo. En este sentido, la fiscalización superior es uno de los instrumentos más fuertes del sistema de frenos y candados entre los poderes públicos de un Estado democrático y suele establecerse en su Carta Magna. La Ley de Fiscalización es una ley reglamentaria constitucional, pero también es una ley orgánica, ya que establece las competencias y atribuciones del órgano fiscalizador que se denomina Auditoría Superior en la mayoría de las legislaciones mexicanas. Asimismo, es una ley que establece los principales procedimientos involucrados en la auditoría gubernamental y en la determinación y fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Siguiendo la tesitura de homologar y homogeneizar nuestros ordenamientos, cabe destacar que en el artículo 81, fracción 10ª
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se establece como obligación a los sujetos obligados el poner a disposición del público y permanentemente actualizado en sus respectivos sitios de Internet los informes de resultados de las auditorías que les hubieran practicado los entes fiscalizadores. Es por esto que se incluye en la nueva ley que los informes individuales sean publicados en el portal del Instituto conforme se vayan concluyendo y no hasta que sean entregados al Congreso, con el fin de tener una máxima publicidad y transparencia. También se pretende homologar el plazo establecido en este proyecto de ley de fiscalización y modificaciones constitucionales para la presentación de los informes trimestrales tanto de los ayuntamientos como del Ejecutivo Estatal conforme a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde se establecen 30 días después de terminado el trimestre de que se trate, lo que permitirá contar con información oportuna. Cabe destacar que el Ejecutivo del Estado, desde el cuarto informe trimestral del 2017 a la fecha, lo ha estado entregando a los días 30 de concluido el trimestre. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el artículo 11, fracción 6, que los entes públicos deberán asegurarse en su sistema de contabilidad gubernamental, que esto genere en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. En base a esta ley y tomando en consideración la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, es que se adelanta la entrega de las cuentas públicas para el último día del mes de febrero, ya que actualmente son presentadas en el mes de abril. Con esta disposición queremos propiciar que efectivamente el Estado y municipio generen información en tiempo real, ya que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2020, el Ejecutivo reportó un gasto total de 69,789,635 pesos con 31 centavos y en la cuenta pública por 70,870,781,543 pesos con 37 centavos. Es decir, hubo un incremento de 1,369,991,908 pesos con 6 centavos. Este monto no es menor, supera el presupuesto devengado por 3 dependencias: el Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Contraloría General. El cuarto informe trimestral fue presentado el 30 de enero de 2021 y la cuenta pública el 15 de abril de 2021, pero los dos informes son a la misma fecha, el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. También hay diferencias en los ingresos y en las cuentas de balance. A manera de síntesis, podemos resaltar que dentro de esta nueva ley se destaca lo siguiente en relación a las reformas constitucionales. Se modifica el procedimiento para el nombramiento del auditor mayor, ya no intervendrá el titular del Ejecutivo ni el Comité Ciudadano. Modificación de plazo para la presentación de la cuenta pública. El Congreso podrá solicitar que se incluya una auditoría específica por acuerdo de las 2/3 partes. De la nueva ley de fiscalización se elimina la figura del fuero, se incorporan los principios de transparencia y máxima publicidad, modificación para el plazo de informes trimestrales de 45 a 30 días. Conforme a la Ley General de Contabilidad, la información se debe publicar en el mismo plazo. Que el ISAF finalice la información financiera publicada por los entes. Se actualiza el requisito para el auditor mayor: no haber sido secretario de 1 a 3 años anteriores, no haber sido condenado por delito alguno, residencia de 2 años en el Estado, no tener parentesco con titulares de los poderes o secretarios, ni haber sido diputado. Modificación del plazo para la presentación de cuenta pública de abril a febrero, 2 meses antes, además de que los entes fiscalizados lo publiquen a la misma fecha de su presentación. Causa de remoción del auditor y adjuntos: contratar a personal que no reúna los requisitos determinados en la ley. Atribuciones de la Comisión de Fiscalización: conocer los criterios, bases, circulares y normas de evaluación que emite el Instituto. Recibir informe del auditor respecto al cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales y cuenta pública. Citar al auditor mayor para conocer en lo específico el informe de resultados. El informe de resultados deberá ser publicado en Internet en la misma fecha en que sea entregado al Congreso y los informes individuales conforme se vaya concluyendo y no hasta el 30 de agosto. Conservar la documentación por 10 años o hasta que prescriban las facultades para fincar responsabilidades. Se elimina la condición de que se ordenen por autoridad las auditorías forenses para que en cualquier momento las pueda realizar el Instituto. Se establece la obligación de publicar el programa de auditorías modificado y difundir el avance del mismo.
se establece la obligación de que el ISAF informe la falta de colaboración de las entidades fiscalizadas en los informes semestrales. Las auditorías de seguridad pública serán realizadas exclusivamente por el personal del instituto y no por externos. El ISAF será responsable solidario por los daños y perjuicios de sus servidores públicos y sus externos. Se establece plazo de 30 días hábiles para que los entes fiscalizados atiendan recomendaciones. Se disminuye el plazo para que el ISAF se pronuncie sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados de 120 a 60 días hábiles. Se incluye la opción para que el auditor mayor responda por escrito aclaraciones a los informes, otorgando un plazo de 5 días o antes de que pase el pleno. Los titulares de las entidades fiscalizadas que sean citados por la comisión comparecerán antes de emitir el dictamen. Se agrega capítulo que precisa sobre pliego de observaciones. Se agrega que las tesorerías estatal o municipales tienen que informar mensualmente sobre el cobro de multas o indemnizaciones y que el monto recuperado irá a las entidades que les causaron daño. Se agregan las siguientes atribuciones del ISAF: informar de las actuaciones de los externos contratados, obligación de publicar en el boletín oficial la normatividad interna, deberá emitir un dictamen técnico de opinión sobre la constitución y operación de los fondos, emitir opinión sobre asignaciones, ampliaciones o variaciones presupuestarias, la adquisición o variaciones de la deuda pública y todas aquellas decisiones del Congreso que tengan impacto sobre la gestión financiera. Establecer para la integración de las cuentas públicas y lineamientos para estandarización de los formatos impresos y electrónicos, prohibición al auditor mayor para ocupar cargos o comisiones en el gobierno del Estado, municipios y poderes dentro de los 2 a 5 años posteriores al término de su encargo. Se establece la obligación para que los titulares de las áreas del ISAF cuenten con título, dar derecho de audiencia al auditor mayor o adjunto para que sea propuesta su remoción. El ISAF tendrá un plazo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes presentadas por la sociedad civil para incluir auditorías en el programa. Las auditorías realizadas deberán ser incluidas en el informe de resultados. Se agrega capítulo de Consejo Ciudadano de Fiscalización. Se elimina el requisito de que las auditorías en tiempo real sean a solicitud del sujeto fiscalizado. Se agrega apartado relativo a la revisión financiera trimestral. Se agrega inciso para puntualizar la auditoría a servicios personales. Se agregó fracción que indica que el sistema de calificación deberá ser del conocimiento del Congreso para que envíe observaciones al mismo, que sea vinculante por mayoría que anualmente se defina antes de que inicie el ejercicio. Se agrega artículo para que el ISAF realice un informe de avance de gestión financiera del Estado al segundo trimestre que tendrá que ser entregado en agosto. La importancia de esta iniciativa radica en detener la inercia de la simulación en la fiscalización de los recursos públicos. Año con año se fiscalizan entes públicos, se elaboran observaciones y se generan informes sin que se logre una verdadera fiscalización profunda y a conciencia. Este Congreso debe aprovechar la facultad otorgada por nuestra Carta Magna y buscar realizar un ejercicio de revisión de cuentas íntegro, digno y transparente, que genere confianza de nuestro actuar en las y en los sonorenses. Y en congruencia con lo que hemos estado pidiendo desde que se instalaron los trabajos de esta 63ª legislatura, pedimos, señor presidente, que esta ley pueda ser trabajada en comisiones. Estamos atentos para escuchar y obviamente para mejorar lo que corresponda. Suscriben los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Alejandra López Noriega, diputada María Sagrario Montaño Palomares, diputado José Armando Gutiérrez Jiménez y un servidor, diputado Ernesto Roger Munro Jr. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Ernesto Munro.